Antigüedad. Encontramos pocas ideas económicas en los pensadores griegos, Jenofonte, Protágoras, Aristóteles, Platón y Homero. Se pueden encontrar numerosas ideas en la obra La República de Platón, donde se organizaba la economía en una ciudad ideal, y se puede utilizar esta obra como un buen acercamiento a los pensadores de la época. Para Aristóteles, la economía era la ciencia que se ocupaba de la manera en la que se administraban los recursos o el empleo en los existentes de una ciudad, con el fin de surtir las necesidades que tenían las personas y grupos humanos. Edad Media. Surgió en la cristianidad latina de Europa Occidental, desarrolló el feudalismo y filosofía escolástica. Se centró en cuestiones éticas como la pobreza, caridad, precio justo, relación conceptual entre el beneficio, interés y usura. También determina especulaciones acerca de la teoría del valor. Los pensadores cristianos de la Edad Media, entre ellos Santo Tomás de Aquino, debatieron el problema del precio y de la ganancia. Desde el punto de vista, ¿era correcto o pecaminoso obtener ganancias a partir de ingresos de mercadería? Destacando Ibn Haldun, consideró aspectos como el trabajo y el valor de la demanda, el costo, los precios y su independencia, la riqueza como un producto social y no individual, el dinero como no un sinónimo de riqueza, las clases de ocupaciones, las fases de desarrollo económico y relaciones entre el campo y la ciudad. Es importante el Estado dentro de la economía, las consecuencias a falta de éste y el lujo y necesidades naturales y normales. Encontraremos también precursores de la economía moderna, el mercantilismo, que creía que la riqueza de un país estaba en la cantidad de oro que tenía y pensaban que el comercio con otros países, si era favorable para el país, tenía que aumentar la cantidad de metales. Pedían al Estado una política favorable y sus intereses, es decir, la política favorecía siempre a nivel nacional, no la libre competencia. En cambio, la fisiocracia, cuyo principal activista era Quesnay, decía que la riqueza solo se generaba a partir de las tareas agrícolas y el intercambio de mercadería, e incluso la industria no agregaba ningún valor. Opinaban que los agricultores eran la clase productiva del país porque aumentaban el resto de las clases. Las otras eran solo los dueños de la tierra o la clase estéril, los obreros, artesanos y comerciantes, llamados así porque tomaban todo el mundo natural y solo lo transformaban. Richard Cantillon ha sido catalogado por varios historiadores del pensamiento económico como el padre de la economía moderna. Sus aportes a la epistemología de la economía enmarcan toda la obra, contribuciones a la microeconomía, así como se destacan su teoría del valor subjetivo y de la formación de los precios, además de una original teoría de la empresarialidad. Aportes a la macroeconomía, tomando fundamentalmente su teoría monetaria de los ciclos económicos, teoría del comercio internacional, donde muestra lo que considera las falacias más importantes del mercantilismo. Economía clásica. William Petty habló junto a Quesnay de anatomía y de fisiología social. Estudiaron la renta a través de las clases sociales, del mismo modo que la sangre en diversos órganos del cuerpo humano. Se distinguió por dos factores de producción, el trabajo y la tierra. El trabajo es el padre de la riqueza y la tierra es su madre. Adam Smith desarrolló la teoría de los sentimientos en su libro La teoría de los sentimientos morales, donde habla de el interés que mueve a las personas sobre el amor propio y no solamente movidos por el material. Las riquezas de las naciones inspiró el resto de los economistas clásicos para formular sus teorías. Para mover el bienestar, los mejores medios son el estímulo propio, intereses y desarrollo de competencia. Fue fuerte defensor del laissez-faire, que significa dejen hacer, dejen pasar. Fundador de la economía como ciencia, escribió el libro La riqueza de las naciones, considerado el primer tratado de economía y texto funcional de la economía clásica. Sus aportes a la economía fueron amplios, entre ellos destacan las diferentes propuestas del precio, el valor y la usabilidad de los bienes. Consideró que la natural tendencia del hombre a enriquecerse es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, de la división del trabajo y de la especialización que traen el crecimiento de la producción. David Ricardo se destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa,
que defiende la ventaja del comercio internacional y esencia de una ampliación de la división del trabajo. Propuso que actualmente, como equivalencia ricardiana, la teoría que sugiere en algunas circunstancias la decisión de un gobierno como financiarse utilizando impuestos o mediante la emisión de la deuda política no puede tener efecto en la economía. Irónicamente, aunque equivale a su opinión, él nunca estuvo totalmente convencido de ello. Thomas Malthus explicó el paro basándose en la insuficiencia de la demanda. Afirma que los problemas de demanda y oferta son las razones fundamentales de las crisis económicas. Es considerado el padre de la demografía. Es conocido principalmente por su ensayo sobre el principio de la población, en el que expone el principio por el cual la población hace un crecimiento de progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacen de progresión aritmética, así llegando a un punto en el que la población no encontrará recursos suficientes para su subsistencia, una catástrofe malthusiana. John Stuart Mill escribió la mejor síntesis de la economía clásica en su libro Principios de la economía política. Recoge los aportes fundamentales del resto de los economistas clásicos, apodado como el filósofo del habla inglesa más influyente del siglo XIX. Concibió la libertad como justificación de la libertad del individuo en oposición al control estatal y social ilimitado. Participó activamente en la reforma de tenencia de tierras irlandesas, la reforma del gobierno de Londres y los derechos de las mujeres en la esclavitud y la mujer en el ensayo de la igualdad de sexos. Economía marxista. Karl Marx y Friedrich Engels. Karl Marx estudia a Adam Smith, David Ricardo y otra gran cantidad de economistas. Elabora la teoría llamada materialismo histórico, en la cual postula que la sociedad humana evoluciona porque se encuentra en permanente movimiento, tanto como cultural y económico. La sociedad evoluciona de comunidades primitivas al esclavismo y de ahí al feudalismo y capitalismo, y pronostica de ahí vendrá una nueva sociedad. Su obra más conocida es El Capital, en la cual analiza el funcionamiento del sistema económico capitalista, tanto en la producción como en la circulación. Es considerado un revolucionario que denuncia el mutismo de los economistas ante la lucha de clases y la explotación. El trabajador, al transformar con sus manos el material y las materias primas, crea la plusvalía. Esto es, generar más valor del que tiene en la materia, también llamado como el valor agregado. Es por ello que, por ejemplo, una mesa tiene más valor que una tabla. Economía neoclásica. En la década de 1870 se produjo una ruptura en la línea del análisis económico. Los economistas neoclásicos explicaron los precios relativos desde el lado de la demanda agregada, mientras que los clásicos lo explicaron desde el punto de vista de costes de oferta. Explican el valor de los bienes en función de su utilidad, es decir, la última unidad consumida. El marginalismo, que fue un punto de partida del nacimiento, que pensaron en los neoclásicos. William Jevons y Alfred Marshall. El análisis del equilibrio parcial propone que la venta de lo que cierta empresa o tipo de empresa produce, de todos los bienes de cierto tipo, son independientes de la situación de otros bienes o de otras empresas de los mercados. El paradigma básico que es de los precios se ajustan hasta que la oferta se iguala a la demanda. Karl Menger y Eugen von Bagger, de la Escuela Austríaca de Viena, desarrollan los fundamentos de la economía subjetivista y la teoría de procesos de mercado, que abandona la noción de equilibrio como base del análisis económico. La corriente subjetiva se basa en los principios de lógica formal, el principio identidad de la no contradicción y del tercer excluido. Leon Walras y Vilfredo Pareto, desarrolladores de la teoría del equilibrio general, y que creó el concepto de utilidad marginal, originando el marginalismo como corriente de análisis económico, introduciendo el concepto de óptimo económico, que es aquella situación en la que ningún individuo puede mejorar su situación sin que empeore la de algún otro. Para que el óptimo de Pareto sea realizado es necesario que haya sistema de competencia pura y perfecta. La utilidad se define como una medida de la felicidad o de satisfacción. Algunos de los factores que influyen en el bienestar o felicidad son los inmateriales, que no podemos medir ni cuantificar.
Keynesianismo y los inicios de la moderna teoría macroeconómica. Su obra central fue Teoría General de la Ocupación, del Interés y el Dinero, en la que desafió los paradigmas económicos en el momento de su publicación, 1936. En el libro, Keynes presentó la teoría basada en la noción de demanda agregada, explicar variación del nivel de actividad económica como la observada durante la Gran Depresión de los años 30. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma de consumo y la inversión. Su teoría se plantea en un contexto histórico de crisis, guerras y revoluciones. Entre las dos guerras mundiales, el sistema económico de la mayoría de los países industrializados se vio afectado por la crisis económica y social de dimensiones sin precedentes. La escuela neokeynesiana. La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel del empleo e ingresos. En el interés final de Keynes se puede denotar una de las instituciones nacionales e internacionales de poder para controlar la economía en la época de la recesión o crisis del este. Pensamiento económico reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cierto consenso entre economistas a propósito de las políticas económicas que se debían adoptar. La mayoría de gobiernos de los países desarrollados atendieron las propuestas keynesianas, iniciaron una actividad política de intervención tanto estructural como coyuntural de la economía, aumentando progresivamente sus gastos y el proceso de sector público. En lugar de estas políticas gubernamentales, propusieron políticas monetarias neutrales, permitiendo que la economía se pudiera crecer sin inflación. De hecho, la crisis económica de los años 70 se caracterizó simultáneamente por una inflación y un paro importantes, algo inexplicable por las teorías keynesianas.